chicos, estoy súper nerviosa con esto. A ver, antes de empezar, voy a enseñarles todo de manera individual. Las cositas en plan específicas que me he comprado, chicos. Primero, esta bolsita de acá. ¿Se ve bien? De Chuya. Ah, mira, se enfoca. Es una bolsita de Chuya con una bolsita acá. Para un bolsillo, básicamente, ¿ok? Esto me lo compré, chicos, porque uso bastante, pero bastante bolsas de tela para comprar cosas, ya saben. Yo he estado usando todo este tiempo una bolsa que la escuela me regaló. Y bueno, pues quería un poco de variedad. Sinceramente, después de que fui a comprar esto, me fui a comprar ropa. Específicamente esto de aquí, por ejemplo, es nuevo. Este polito es nuevo. Y acá metí toda la ropa, o sea, me sirvió bastante esto. Esto va a ser bastante útil para mí. No sé si se ve completo. ¿Así? ¿Ok? Está bonito porque está rosadito acá, ¿no? ¿Qué más? Ahora esto de aquí. A ver. Voy a tener dos vistas, ¿ok, chicos? A ver. Esto de aquí. Es ¿cómo se llama? Un estuche de lentes. No sé si se nota. Ok, lo voy a abrir por primera vez. No lo he abierto desde el momento en el que me lo compré para poder abrirlo acá. Mira qué bonito. Esta es la parte de atrás, como pueden ver. Adelante dice Bungo Stray Dogs. Esto... Ah, y viene con su bolsita. Que bueno, es un trapito. No es una bolsita, es un trapito. Ahí viene con su plástico y todo. Viene con su masking tape. Ok, a ver. Mira, es para poner los lentes. Qué bonito, vienen todos chibi. No sé si se ve bien. Ok, voy a sacarlo de acá. Así es. ¿Se ve bien en cámara? Y así sería el estuche. Ahora lo voy a enseñar. Ok, pongo Stray Dogs. Ahí creo que un poco. Y atrás se ven los personajes. Ok, ya, enfocó. Mira cómo se ve. Qué bonito con todos los personajes. Ah, bueno, en el interior viene un papelito. Se ve todo negro. Totalmente. ¿No? Ok. Y ahora voy a mostrarles lo que sería esto. Que espero que también enfoque. Ya, creo que está bien, ¿no? ¿Se enfoca? Sí, está bien, se ve bien. Este vendría a ser la funda para los lentes, ¿ok? Cuando te pones el estuche. Y bueno, vamos a probar eso. Ahora mismo. Este es mi antiguo estuche de lentes, ¿ok? Es mi antiguo. Ya tiene años. Ya está roto. Estos son mis lentes que uso para editar los videos. Está todo roto por dentro ya. Lo voy a reemplazar justo ahora. Lo van a ver en cámara. Ok. Así se... ¿Ya? También lo pueden ver aquí. Y se guarda así. Creo yo que lo estoy haciendo bien. A ver. Mi nuevo estuche de lentes. Está bonito, es suavecito. O sea, la parte de afuera es medio así esponjosita. Es más chiquito que definitivamente. Pero no sé, creo que es de mejor calidad, la verdad. Y bueno, a partir de ahora voy a estar usando este estuche. Me ha gustado mucho, es funcional. Acá lo que tenemos es un stand acrílico de Chuya y Akutagawa. Me gustó mucho, la verdad. Y pues ahora lo voy a abrir por primera vez. Nuevamente. Bueno, el fondo es todo después para acá. Es el primer acrílico que he tenido en mi vida, chicos. Nunca antes he tenido yo un acrílico de nada, sinceramente. Son dos piezas. ¿Se ve? ¿Se enfoca? Mira, qué bonito. A ver, lo voy a armar. Espero que me salga bien. Así es, ¿no? Creo que sí.
Uno acá. Sí, sí, es así. Ah, no se ajusta realmente, chicos. No se ajusta por completo, sino que está para que lo coloques ahí y ya, ¿ok? A ver, voy a mostrar. Uy, se ve reflejado la cámara. O sea, la propia cámara. Ok, ahí está. Súper bonito el Chuaku. Me gustó porque es un ship que la verdad me gusta a mí. Sinceramente me pareció súper adorable. Creo que había de otros tipos también. Pero bueno, esta en particular me gustó muchísimo. Y pues como es un simple stand, lo voy a dejar ya para acá. Ok. Y ahora pasemos al gachapón. ¿Sí? ¿Se nota? Chicos, estos son unos acrílicos, unos llaveritos, donde vienen diferentes duplas, ¿ok? Pero te vienen al azar. Son en total 6 modelos, como pueden ver. Y me llamó la atención, pues porque aparecía Dasatsu al inicio, ya saben, el de Dasai Atsushi me gustó. Y bueno, pensé que sería buena idea comprar esto para que ustedes puedan ver variedad de personajes, ya saben, de duplas. Y pues como soy yo multishipper, pues para que vean, ¿no? Así que eso, vamos a empezar. Tengan mucho cuidado con estas cosas si alguna vez las usan, ¿ok? Ya, ok. Ok, viene así. En cada una viene un llavero. Ay, estoy nerviosa, ¿qué me va a salir? O sea, le dije en Discord ay Dios, la gente me dijo que no salga ya saben quién. A ver, primero voy a hacer mis apuestas. Sé que a lo mejor me sale todo mal, pero el punto es que de los que más me gustaría que salga, Dasai Atsushi, Dasai Yodasaku, principalmente, la verdad. El de Chuya Yaku, ok, pero ya tengo un acrílico de ellos juntos, así que sería como que redundante, pero bueno. Y obviamente, si me salen el par de idiotas que detesto, pues me suicido, ¿ya? Pero bueno, ok, la cajita se ve así. Es parecido a lo que sería la propia portada de la caja, pero en individual. ¿Lo ven? Y atrás las demás opciones. Ay, estoy nerviosa, tengo miedo que no salga. Ok. Espérate pues, ya. Sí. Ok, ah, no, sí tienen una bolsa, sí tienen una bolsa. ¡Oh, mira, mira, mira! A ver, me han salido estos dos. El primero que me sale, lo voy a abrir. Sí viene con su bolsa, pero la cadenita está por fuera. Ahí está. ¿Ok? Perdón mi cara que molesta. Pero si lo acerco más no se va a ver bien. ¿Así? Está bonito. Ok, es el primero que me tocó. No lo odio. Normal. El siguiente, número 2. Ay, qué nervios. La idea es completar los 6, pero no quiero que me salgan estos idiotas, así que, ok. Ahora, otra vez. Oh, ok. Higuchi Yakutagawa, me gusta este ship, me gusta mucho este ship, me encanta. Está perfecto. Me están saliendo diferentes, me está gustando esto, ¿eh? Sí, mejor los saco todos del plastiquito para que lo puedan ver detenidamente. Está bonito el fondo verde y toda la cosa. Y otra vez volver a hacer el intento de que se note en cámara. Se ve bien, mira qué chévere, qué bonito. Higuchi Yakutagawa. Me recuerda mucho ese capítulo de One donde ella lo defiende de Atsushi, porque Atsushi pues lo empieza a fastidiar por algo. Y ella como que le dispara en plan, no, déjalo. Es muy parecido, me recuerda mucho, la verdad. Ok, ahí les voy a poner el capítulo de One para que se acuerden los que no lo han visto. Bueno, vamos bien. No quiero que me salga ninguno repetido. Ok, Si estoy viendo mucho para allá es porque acá está la pantalla, ok, así que... Y quiero ver que se vea bien, ok. Es mi primera vez haciendo esto, nunca he hecho esto antes. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! Me he puesto roja. Estoy como un tomate, carajo. Cuando digo que
que no, que no es mi chip, que no me gusta, o sea, claro que sí, pero, ay Dios, me da hasta vergüenza verlo, estoy temblando. A ver, pero déjame verlo bien. Qué bonito está. Creo yo que está basado en una ilustración donde ellos están juntos. Ya estoy feliz, ya estoy tranquila. Ahora quiero que sea el Dasatsu, lo que salga. Ahí se ve. Ay, el problema es que tiembla. Ahí está. Tengo que sacar mi cara para que lo puedan ver. Qué bonito. El Odasai. Ok. Ay, ok. Ya. La emoción. Ahora Dasatsu. Me tiene que salir. Ah, ya. Tengo una solución para eso. Bueno, tenían que salir, o sea, si he tenido tanta buena racha es por algo, ¿ok? Pero bueno, espero que sea toda la colección y que no haya repetidos. Eso es todo, ¿ok? Pero tengo que decir una cosa, que al menos me gusta que no se estén mirando y que no estén felices. Solamente Dasai, porque Dasai sonríe todo el tiempo y ustedes saben cómo es, ¿no? Porque bueno, pues él siempre sonríe todo el tiempo y la cosa, pero Chuya pues como siempre está enojado. Sin embargo, en el llavero que viene con Akutagawa, o sea, Chuya con Akutagawa, ahí sí sonríe. Pero acá pues está... O sea, es que no le cae bien. ¿Qué me importa? O sea, al menos eso creo que está bien. Pero bueno, a ver, para los que quieran verlo. Ahí. Ya, ahí está. Sí, no lo enfoques porque en la cámara también los odio. ¿Sabe qué? Mejor ni lo enfoco porque me vaya a traer mala suerte. Pero bueno, ¿qué sigue? Ok, espero de verdad que me salgan todos. O sea, al menos todos y no copias ni nada. Me faltan 2. Este es el quinto, me falta uno más y ya acabo. ¡Ay, Dasatsu! Perfecto, ya lo tengo. Se ve como si Dasai estuviera agarrándole del hombro a Atsushi, ¿no? Parece. O es mi impresión. Parece que le estuviera agarrando, ¿eh? Voy a pensar en mi cabeza que le está agarrando el hombro mientras corren. O sea, Dasai está literalmente corriendo así. Y Atsushi como si nada siguiéndolo. O sea, es muy Dasatsu, me gusta mucho. Es mucho de la vibra de los dos, la verdad. A ver, este sí está bonito. Y se enfocó a la primera. La cámara tiene preferencias. Está súper bonito, ¿ven? Es como si le estuviera agarrando el hombro, de alguna forma. Pero bueno, está bien bonito, me gusta mucho. La cara de Atsushi y todo es muy Dasatsu. Creo yo que me va a salir todos. A ver, ¿cuántos ya voy? Me falta Chuya y Akutagawa. Es el único que me falta. No debería de salirme más repeticiones. Ojalá pues que sea Chuya y Aku. Vamos, la suerte. Que sean todos. Oh, ok. Sí, son todos. O sea, tan gachapón no ha sido. Creo que son todos, ¿ok? Bueno, mejor para mí porque no hay repetidos ni nada de nada. Ok, aquí sí me gusta mucho. Porque Chuya está sonriendo. O sea, aquí sí está cómodo. Aquí sí está normal, ¿no? Como debería de ser. Mira. Está bonito. La verdad estoy bien cómoda con que me salgan todos. No sé si era un gachapón per se. En plan que te iba a salir uno diferente de cada uno cada vez. Porque se supone que los gachapones son así. Ahí está, ¿ves? Está bonito. Chuya y Aku. Perfecto. Acá están todas las cajitas. Bueno, la verdad, chicos, no sé si es per se un gachapón porque me han venido todos. O sea, si me han venido todos es por algo, creo yo. Eso, ahí están todos los acrílicos. Creo que los voy a regresar a sus cajas por seguridad. Para cuando me mude, que todo esté bien, ¿ok? Pero bueno, estoy feliz de que esté toda la colección. Me emocioné demasiado con el Odasai y no sé por qué. De verdad me da un poco de roche, pero bueno. Los voy a regresar. Perfecto. Ya, lo regreso a su caja. Recibí todo, estoy feliz. Ahora pasamos a cosas que no tienen que ver con Bungo Stray Dogs. A ver, chicos, tengo que darles la mala noticia de que no encontré cosas de Teruko. No había.
no había. O sea, en las imágenes van a ver, no había nada de Teruko, se agotó. O sea, yo fui con la mentalidad de que es un personaje poco popular, que a lo mejor la gente deja cosas de ella, y yo pues fui con esa intención de, ok, todo lo de ella me lo voy a llevar. No había nada, no había nada, o sea, literalmente, lo único que había de los perros de casa eran unas estampas para que pongas en tus maletas o algo así, de Tachihara y Yono. Pero de ahí, de nadie más había. Todo se había acabado. Es como si se hubieran llevado todo de los perros y eso fue lo único que sobró. No había nada de Teruko individualmente como para que me lo compre, como este de aquí. No había algo así de Teruko, por ejemplo, para que me entiendan, ¿ok? Como no había de Teruko, yo me fui a otra tienda, no a buscar cosas de ella, pero a revisar. Hay un edificio donde venden varias cositas en reventa de personas que ya no quieren esto y lo vuelven a vender y cosas así, figuras, ¿no? También figuras. Y pues encontré esta. El anime se llama Goshin Over Magical Girls y esta se llama Sulfur, ¿ok? Su forma como chica mágica se llama Sulfur. Y bueno, es una serie para adultos, ¿ok? No lo recomiendo para la gente menor de edad, pero bueno, es una serie para adultos. Y como dice su nombre, el título se llama literalmente Emocionándome por chicas mágicas, ¿ok? Y consiste en cómo una chica, que es muy fan de las chicas mágicas, se convierte en una villana. En una villana que las chicas mágicas tienen que enfrentar, ¿ok? Y Sulfur es una de ellas. Qué bonito, mira. Sulfur es una de ellas, es la chica más badass de todas, es súper ruda, osada, todo así chévere. Y me gustó pues su personalidad mucho, porque tiene aspecto de loli, pero es una loli básicamente, pero eso sí, súper badass, así que lo más parecido a Teruko que pude encontrar ha sido esto, ¿ok? Pero bueno, quise aprovechar la oportunidad porque estaba a 5,000 yenes, baratísimo esto, así que y es un acrílico, o sea, me pareció bonito y me lo llevé. Y por último, esta figura de Ultraman, que de hecho es un regalo para mi papá. A él le gusta mucho Ultra 7, específicamente. Y esta es una figura de Ultra 7, ¿ok? Lo voy a abrir para ver que esté bien porque es un regalo, claro está. O sea, yo se lo voy a regalar en su caja. Cuando me pueda reunir con mi familia en algún momento, se lo voy a dar con su caja y todo. Pero yo tengo que ver que esté bien, o sea, no vaya a ser que venga mal o lo que sea. Esto costó $30 aproximadamente. $30. Es caro, pero es un Ultra 7 original. Está completo, está entero. O sea, lo que creo que ha pasado es que la persona que compró esto la sacó de la caja, más no la quitó de esto, ¿ok? Entonces está perfecto. A ver. Sí, mira, viene con estos plastiquitos para proteger. Y también venía uno así, rodeando su cabeza. Está bien, está perfecto. Es una figura articulable de Ultraman. Es una de Ultra 7, para ser exactas. Es Ultra 7. Es una serie de Ultraman que a mi papá le gusta mucho. Es de su época. Y de todos los Ultramanes le gusta el Ultra 7, pues. Entonces yo vi esto de frente, dije, ay, es Ultra 7. Y aproveché la oportunidad porque no había más figuras de Ultra 7. O sea, había un montón de cosas de Ultraman. Bueno, es una franquicia, tiene varias versiones y así. Y Ultra 7 era la única que había. Y dije, tengo que aprovechar la oportunidad para cuando llegue el momento de reunirme con mi familia y así. Viene también, perdón, con sus manitos. Ah, viene con manos diferentes. No lo vi. Que es para hacer la pose de pelea y todo que sale acá. ¿Ok? ¿Ok? Así que esto está perfecto. La caja y todo. Y así tal cual en su caja se la voy a dar. Es que no quiero manipularlo porque es para él y él debería de agarrarla, no yo. Pero bueno, está perfecto y lo voy a guardar hasta que me vaya de regreso a Perú o me visiten de aquí unos 20 años. ¿Ok? Este es su regalo. En la cámara no se ve porque la caja es muy grande. Pero bueno, eso sería todo con respecto a las cosas que he comprado
Así que por aquí la camarita de abajo ya la voy a desactivar y voy a empezar a grabar de frente acá nomás, ¿ok? Bueno chicos, como han visto han sido varias cosas las que he comprado de Bungo Stray Dogs. En las imágenes que les voy a poner ahí cuando fui a Akihabara, la verdad es que no habían muchas cosas. Como les adelanté con lo de Teruko, realmente fui y había un montón de cosas que ya no habían, literal, que ya no habían, ¿ok? O sea, en la estantería había cosas ya vacías directamente o quedaban muy pocas cosas, no había nada de Teruko, o sea, una locura. Yo no entiendo cómo es posible, pero a la gente le gusta mucho Teruko acá, lo que está bueno porque eso quiere decir que cuando haga mi cosplay va a ser un exitazo, pero pues... Bueno, el punto es que no había muchas cosas de ella y de la serie en general, su sección estaba medio vacía, sinceramente. Lo que sí había mucho eran estas gachapones, ¿ok? Originalmente yo tenía pensado que sería buena idea comprar un gachapón de Gakuen. O sea, Gakuen, como es lo más reciente que va a salir, en mi cabeza tenía en mente, bueno, quiero comprar algo de Gakuen para que la gente vea. Y habían unos gachapones, pero solamente de chapitas, ¿ok? O sea, chapitas, esas cosas que tú te puedes poner también en la mochila y todo. Hay gente acá en Japón que se compra unas maletitas transparentes, que de hecho ahí también había una maletita de ese estilo de Chuya, pero no me gustó mucho porque pues Chuya parecía una mujer, no, o sea, se veía muy femenino y todo rosado. Dije, no, mejor esto de acá, esto me es mucho más útil, ¿ok? Lo otro era ese tipo que le ponen muchos, pero que muchos, latitas creo que se llama así, chapitas, ¿ok? La llenan de chapitas en la parte translúcida de la maleta y la gente lo lleva así, pues, para demostrar que le gusta mucho el personaje y ya, pero no me llama la atención, sinceramente, ese tipo de cosas, chicos. No soy de usar chapitas. En el colegio alguna vez llegué a usar llaveros, así colgado y todo, pero actualmente no lo hago. No por vergüenza, sino porque tengo miedo que se ensucien o se malogren. O sea, ya me ha pasado que he tenido un llaverito como el de Teruko que ven acá, colgado en mi mochila, y se ensució horrible, se puso todo negro, y pues desde ahí tengo paranoia con usar ese tipo de cosas en la maleta. O sea, no me gusta usar ni llaveros de ningún tipo en mi maleta ahora, y mucho menos chapitas, porque también se me hacen feas, sinceramente. Ahí les voy a poner una que otra chapita que había, pero no me gustan. O sea, creo que cualquier persona puede mandarse a hacer una chapita si quiere en su país y sale igual. O sea, incluso te puede salir más barato, pero bueno, no me gustan, ¿ok? Entonces, yo decidí por la variedad de personajes que hay, porque bueno, podía salirme repetidos, pero felizmente no ha salido ninguno repetido, sino que es la colección completa. No me lo esperaba, pero pues estoy satisfecha, la verdad. Y bueno, como los gachapones de Gakuen que habían ahí eran de chapitas y literalmente cada personaje, su cara, era simplemente un recorte de una imagen de Gakuen que todos ya conocemos. O sea, ni siquiera eran ilustraciones exclusivas para la colección como esto de aquí, que el arte es exclusivo de esta colección, sino que literalmente era agarrar un PNG de Gakuen para sacar la cara de cada uno y pues no le veía mucha gracia a eso y por esa razón no me lo compré, pero creo que si hubiese sido un gachapón de acrílicos, o sea, algo así como esto, sí lo hubiera comprado porque se ve bonito. O sea, me gusta mucho la calidad de estos acrílicos viéndolos ya físicamente, se me hace súper bonito, brillante y todo para tenerlo acá, para tenerlo en mi mesa de trabajo, de adorno y así. O sea, eso sí me gusta, ¿no? Tener algo ahí. Por ejemplo, las figuras también me gustan mucho, pero ahorita pues no tengo para figuras. No había, cuando fui a buscar figuras no había, la verdad. Y pues eso, ¿no? Creo que es mejor los acrílicos, pero como no había gachapones de acrílicos de Gakuen, no me compré, no había directamente, ¿ok? Ahora, lo que sí había completo era una colección reciente que había salido de Dazai, Atsushi, Akutagawa, Chuya, Sigma, Nikolai, Fyodor y Kyoka, ¿ok? O sea... Ahí le voy a poner las imágenes, seguramente ustedes ya lo habrán visto en Twitter, en TikTok, no sé, ya saben. Y bueno, básicamente son colecciones donde salen ilustraciones nuevas con los personajes con diferentes tipos de outfit, ¿ok? Y te salen acrílicos, chapitas, folder, lo que había ahí eran folders para poner documentos. Pero a ver, yo no me compré nada de eso porque no me gusta ninguno de esos personajes, chicos. O sea, a mí me gusta Teruko. Si hubiera habido algo así de Teruko me lo llevaba, pero... los demás no me simpatizan demasiado y el arte de Bones como tal tampoco me gusta mucho. O sea, no es algo
de lo que yo pues me pondría a gastar mucho dinero, porque bueno, es mi primera vez y yo lo que quería traerles era variedad, ¿ok? Tampoco quería traerles cosas de personajes que no me gustasen porque no los iba a usar, ¿ok? Lo de Chuya y Yaku, por ejemplo, me gusta, es un ship que me gusta, de verdad, y me pareció bonito, súper bonito, y por eso es que me lo llevé. Ahora que hago memoria, creo que había otro así, pero de Akunikide y no sé qué más. Ahí les voy a poner en el video, en la edición, qué es lo que estaba al lado de esto, porque no me acuerdo, pero este sí me gustó. Entonces, a lo que voy es eso. Si voy a comprar estas cosas, creo yo que debería de haber variedad para que ustedes vean, y también tiene que ser de mi agrado, ¿ok? Si van a hacer cosas así, como esto de acá, muy específicas, muy claras, tiene que ser de un personaje que me guste. Si no, no, pues la verdad no. Mucho de lo que vendrían a ser este tipo de cosas, llaveritos así, no habían, se acabaron. Habían gachapones ya para escoger tú. Y me acuerdo que había uno de Teruko, o sea, en plan eran todos los personajes chibi echados así. Y Teruko pues había de ella, ¿no? Pero como era ya un gachapón abierto y todo, pues ¿qué pasa si agarro uno y no me sale ella? O sea, me dejo entender, ¿no? No quería tampoco a ponerme en riesgo con la suerte y demás. ¿Qué pasa si compro algo que al final no me gusta o no voy a usar? No tiene sentido, ¿no? Así que por eso no quise gastar en este tipo de cosas de la suerte más allá de esto y solo ir a comprar lo que me gustase, ¿ok? Pero igual ahí están las imágenes de la colección que había ahí. Su vitrina es más o menos así, en plan 4 lados, pero un lado era de otra serie, ¿ok? Era en plan 3 lados solamente de Bungo Stray Dogs, ¿ok? Todo lo que vendría a ser la parte de acá de la vitrina estaba casi vacío, como les digo, excepto por los gachapones que estaban disponibles. Y había una que otra cosa también que dejaron, principalmente del anime, dejaron frames. Había como, no sé qué eran, no sé si eran acrílicos o llaveros, pero algunos bastante feos, como el de Chuya. Hay uno de Chuya vampiro que quedó, se veía bien mal, ¿ok? No se veía bien. No sé, seguro a la gente no le gusta mucho eso y no salió. Habían cosas todavía de Mochitaro y de Koyo, que bueno, creo que eso ya lo dice todo. La gente no le gusta mucho estos personajes y había todavía ejemplares de ellos que estaban completos básicamente y no se lo llevaron. También, como les digo, habían una que otra cosa del anime, en plan cosas de Odasaku y Ango, pero poquitas, o sea, muy pocas. Había un par de llaveros de ellos y así. Si tuviera que compararlo con lo de Koyo y Mochitaro, diría que la gente prefiere más las cosas de ellos, claro está, y por eso quedaban pocos ejemplares, pero de ellos quedaban todos. O sea, era como que ese día se iban a acabar, algo así, ¿ok? Pero bueno, me di cuenta que a la gente le gustan mucho los perros de casa, no había nada de ellos, es una locura. Curiosamente había cosas de Atsushi todavía, no sé, había cosas de Atsushi, había cosas de Dazai todavía ahí. No sé, creo que porque son colecciones muy viejas ya, la gente no se anima, ¿no? Merch e ilustraciones que seguramente ustedes ya han visto. Me llama la atención que la colección completa de los personajes que les mencioné haya estado intacta. O sea, no faltaba ni sobraba nada de eso. O sea, en mi cabeza yo digo, ¿cómo es posible que no haya nada de Teruko si se supone que los demás personajes son más populares? O sea, los más populares de la serie son los 4, Atsushi, Dazai, Akutagawa y Chuya. Y aún así eso estaba entero, pero lo de Teruko no. Entonces, a ver, en mi cabeza yo pienso que esta colección en cuestión de chapitas, acrílicos, folders que sacaron, es la más reciente que han sacado. Son de las que todavía tienen ejemplares, o sea, stocks en esa tienda, ¿ok? Pero de todo lo demás ya no lo tenían porque son viejas colecciones, pienso yo. Y otra razón por la que pienso esto es porque me fui a otro piso de donde había cosas de Kimetsu no Yaiba. No compré nada de eso, pero me llamó la atención. Y bueno, la sección de Kimetsu no Yaiba era mucho más grande que la de Bungo Stray Dogs. O sea, no solo tenían 3 lados de una repisa, sino que tenían literalmente una repisa pegada a la pared con un montón de cosas. Había un montón de cosas, ¿ok? Y así como había esta colección de Bungo con los personajes, también había de Kimetsu con los personajes de Kimetsu. O sea, sus folders con cada personaje con diseños y ropa diferente y así. Entonces, a ver, en mi cabeza yo creo que ese tipo de colecciones las tenían todavía en stock, pero lo que vendría a ser la merch regular, en plan colecciones anteriores y toda la cosa, es algo que lo ponen ahí para que la gente compre, pero claro, Kimetsu es una franquicia mucho más popular que Bungo y creo que por eso no se les acaba el stock. Siempre tienen cosas ahí porque saben que la gente va a comprar, pero en el caso de Bungo no es tanto el caso porque no es tan popular. Entonces creo yo que
han puesto todas las cosas ahí hasta que se acaben, para recién reponerlas una vez se acaben, pero la colección en cuestión esta sigue ahí tal cual, es lo que tienen en stock porque es lo de ahorita, ¿ok? Pienso yo que ha sido eso lo que ha pasado porque en mi cabeza lo primero que pensé cuando vi que no había nada es ¿qué ha pasado? O sea, ¿he llegado tarde o algo así? Porque a ver, esta tienda abre a las 11 de la mañana y por eso yo no quería ir tan temprano. Así que yo llegué a las 12 a ese lugar, una hora después de que abrió y ya no había nada. Y entonces yo en mi cabeza dije, ¿qué? ¿Debía haber estado aquí desde las 11 o algo así? Pero no, ahora pensándolo bien, creo yo que como esta serie no es tan popular, solo esperan a que se le acabe el stock de las cosas para luego ya reponerlo. ¿Ok? Y recuerden, otro detalle es que yo fui a comprar el martes 24, ¿ok? A las 12 de la mañana, el martes 24. Así que pienso yo que durante el fin de semana anterior se pudieron haber acabado todas las cosas, ¿no? La gente fue porque es fin de semana, no tienen nada que hacer, fueron a comprar y se valoran todo, básicamente, ¿no? A ver, en ese aspecto, ustedes tienen que entender que no puedo ir cuando quiera a Akihabara, porque estoy muy lejos actualmente, chicos, ¿ok? Y con esta experiencia me he dado cuenta de que si quiero algo en específico, lo mejor es comprarlo por internet. Porque claro, en Twitter te avisan qué es lo que va a salir. Va a salir esto, va a salir aquello para tal fecha. Puedes separarlo a precio de preventa para que te salga barato y luego te lo envían, ¿ok? Pero a ver, en ese caso, yo me gustaría conseguir algo de Teruko, pero no creo que en estos momentos pueda, porque pues literalmente fui hasta allá a hacer compras, me voy a mudar, voy a tener que gastar mucho dinero, chicos. Para hacer eso nuevamente, creo que tengo que ahorrar, porque también estas cosas no son tan pero tan caras como pudieron ver, pero necesitan igual, es una inversión básicamente, es una inversión de igual manera que se hace. Para los gachapones, definitivamente esto fue de las cosas más caras. Salió como 400 yenes. Y acá hay otro tip. Cada vez que ustedes vayan a comprar a estas tiendas en Japón, no van a salir los precios en las estanterías, sino que van a salir atrás de cada producto, ¿ok? Ustedes agarran y en la parte de lo que sería el QR para pagarlo, acá está el precio, ¿ok? Y yo al principio no me había dado cuenta, yo dije, ¿qué pasa, no? No sé. Luego revisé y dije, ya, acá están los precios, ¿ok? Entonces, hagan eso si alguna vez van. Y yo por mi parte, creo que voy a partir de ahora hacer eso. Tendré que comprar por internet, no me queda de otra, para que salga más barato, para que me lo envíen a donde estoy y así. Porque ya me di cuenta que ir hasta allá a lo mejor no encuentras cosas, lo que quieres específicamente no lo vas a encontrar, como yo en mi caso de Teruko no había nada. Y me siento un poco mal por eso, chicos, pero al fin y al cabo no creo que sea para tanto, ¿ok? Ahora, lo que se me ha ocurrido después de esta experiencia es mejor esperar a Gakuen, chicos, porque Gakuen es lo más reciente que va a salir de esta serie. Todas estas cosas que estaban ahí, incluyendo esa colección con los personajes, todo chévere y demás, son cosas que saca el anime para vender, pero no guardan relación con el desarrollo actual de la serie, o sea, no están basándose en estrenos recientes, sino en lo que el anime nos ha mostrado. O sea, si el anime ya llegó a la 5ª temporada con Sigma, los perros de casa y demás, van a hacer cosas de ellos, pero eso no es lo mismo que reflejar lo que está pasando ahorita en el manga, lo de Gakuen que ya se viene y así, ¿no? Son cosas ya antiguas, o sea, esta colección, aunque me haya gustado mucho, ya tiene su tiempo, no es reciente, ¿ok? Entonces creo yo que cuando Gakuen salga, obviamente van a sacar merch relevante con Gakuen, o en todo caso cuando ya hagan el anuncio de cuándo va a salir, vamos a empezar a vender esto a tal fecha, en preventa. Ahí creo yo que estaría buena idea invertir en esto, ¿ok? Porque también Teruko, su diseño en Gakuen es súper bonito su diseño, su faldita y toda la cosa. Entonces prefiero ese diseño de Teruko y creo que sería mejor invertir en eso cuando sea el momento, ¿no? Creo que es mejor, pues eso, esperar a Gakuen, esperar a algo relevante con Gakuen. Si sale algo bonito y se me da la oportunidad, pues voy a aprovecharla para comprarla y hacer un unboxing y mostrarles todo, ¿está bien? Pero bueno, sepan que esa va a ser mi situación ahora. También quiero enseñarles todas las figuras que encontré en esta tienda, o sea, ahí en esta tienda donde conseguí esto y el llaverito de Sulfur, había un montón de figuras de Hunter x Hunter, de One Piece, todo chévere, o sea, muy bonito, de verdad. Y me da mucha rabia que no haya de lo mismo de Bungo Stray Dogs, ¿ok? Aquí quiero aprovechar para hacer una crítica. Solo sacan figuras
de Dazai y Chuya, pero de los demás, ¿qué? O sea, de Teruko. O sea, Bungo Stray Dogs sí tiene sus figuras. Desde que salió el anime por primera vez, la primera temporada, salió de Dazai, Atsushi, Akutagawa y Chuya. Bueno, creo que solo de Dazai y Atsushi, si recuerdo bien, la primera temporada. Y luego ya salieron más después. Pero es una franquicia que no aprovecha sus personajes para nada con respecto a lo que serían figuras. Solamente explotan lo que es popular, lo mismo una y otra vez. Pero no tiene sentido, ya es absurdo. O sea, la mayor variedad que han sacado hasta ahora han sido Nenderoids, de Ango, a Odasaku, a Rampo también, y nada más. Todo lo demás son de personajes ya repetidos, ¿ok? Eso, o sea, en realidad me iba a quejar de las figuras de Dazai y Chuya, pero al fin y al cabo la gente le puede gustar uno u otro, no necesariamente es por el ship y ya, sino porque ellos son muy populares. Hay gente que solo se compra las figuras de uno de ellos, así que no voy a criticar eso, pero de otros personajes, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no haces lo mismo con otros personajes? O sea, la decadencia de Los Ángeles, los perros de casa, o sea, se volvieron mega populares en su momento y no los aprovecharon para nada. Si yo hubiera tenido el dinero y también hubiera figuras de Teruko, lo hubiera comprado, chicos. O sea, es mi personaje favorito, lo hubiera hecho, pero no hay, simplemente no hay. Me da mucha rabia que no haya. Y bueno, esperemos que en el futuro sí que lo hagan, al menos con Gakuen, que va a salir ahora. Parece ser que este juego va a ser popular porque está siendo esperado por mucha gente acá en Japón. Y si algo es popular en Japón, lo van a explotar mucho. Ojalá que saquen figuras de ellos, porque la gente ya está aburrida de lo mismo, quieren más variedad. Y es más, es gracioso, digo que me parece gracioso que exploten tanto los mismos personajes todo el tiempo, cuando en la tienda en la que fui ni siquiera había figuras de ellos. O sea, es una locura. Yo fui a esta tienda de varios pisos, no había de ellos. Creo que me fui a todos los pisos a ver si había alguna de Bungo Stray Dogs. No había, o sea, no sé, gestionan muy mal las cosas, chicos. No aprovechan para nada. A lo mejor es porque no es muy popular, pero bro, al menos ganarías más dinero de parte de los fans que son coleccionistas. O sea, así como hay gente que compra cosas así para el canal, por capricho y así, también hay gente que colecciona, que se gasta un montón de dinero, que bueno, no es gasto, pero para ellos es inversión, en hacer colecciones, de conseguir todo de la serie. O sea, como lo de Kimetsu no Yaiba, que fui y vi todo eso, había todo de cada personaje. Todo, o sea, llaveros, acrílicos, peluches, accesorios, todo, o sea, de cada personaje, incluso del menos popular que puedas pensar. ¿Por qué no hacen eso como un Stray Dogs, de verdad? O sea, ¿por qué no aprovechan todas las cosas que podrían hacer? Me da rabia un poco eso, chicos, y pues, como les digo, no me va a quedar otra que hacer las compras por internet, mejor, para que me lleguen, y ya vemos, en lugar de estar moviéndome yo. Y por otro lado, también creo que es mejor esperar Gakuen, ¿ok? Gakuen, para que, a ver, digamos, sale también gachapones como este, pero con los personajes de Gakuen, o sea, creo que eso está bueno, ¿no? Si sean acrílicos y así, ya pues, va a ser algo reciente de la serie y no colección anterior y la cosa, ¿no? Esta ha sido mi primera vez, mi primera experiencia, yo no sabía que iba a ser así, pero bueno, yo ya sé qué tengo que hacer para la próxima, ¿ok? Entonces me he divertido mucho con el gachapón, que bueno, tanto gachapón no fue porque está toda la colección, pero estoy feliz, estoy muy feliz de esto. Voy a ver dónde puedo usar estos llaveritos porque están muy bonitos, la verdad, de decoración seguramente. El sábado y domingo voy a estar con el tema de la mudanza y todo lo demás. Este creo que va a ser ya mi último video estando en este lugar y ya me voy a mudar al otro. Y bueno, espero poder, como les digo, decorar al menos un poco el cuarto con estas cosas y así, ¿ok? Estaba re nerviosa estos días porque quería ver esto, o sea, de verdad estaba emocionada en plan, ¿qué me va a salir? Si me va a salir repetido o no, pero bueno, todo ha salido bonito, me ha gustado el video y pues aprecio mucho su apoyo hasta ahora. La gente me estuvo escribiendo en Discord que qué es eso Dasatsu y todo. Es que la imagen que hay acá es Dasatsu, o sea, besto de los bestos ships. Ok, entonces eso, chicos, ya ese va a ser mi plan a partir de ahora con los unboxings. Todo por internet, voy a esperar Gakuen. Si se presenta la oportunidad para hacer otras cosas, voy a hacerlas. Pienso hacer una transmisión en vivo, chicos, en TikTok, para poder enseñarles mi nuevo dormitorio y la cosa, como hice aquí, que hice un live estando en cosplay, ¿se acuerdan? Y les enseñé mi cuarto, hablamos del manga. Quizá pueda hacer algo así con Stormbringer y con un cosplay de Chuya, ¿no? Leyendo el capítulo
y enseñándoles mi cuarto, ¿ok? Mi nueva habitación. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video hasta el final y ya nos vemos hasta la próxima. Les voy a dejar mi cuenta de TikTok en la descripción para que ya me estén siguiendo para ese entonces. Creo yo que va a ser mejor hacer el stream y luego hacer el video a partir del stream, ¿ok? Los quiero mucho, gracias por ver el canal y hasta la próxima. Chao, chao.